Imagina un mundo donde la manzana mordida nunca brilló en soledad. Un mundo donde su luz fue tragada por la sombra de un gigante y donde la promesa de creatividad se fundió con la frialdad de un imperio digital. La escena es oscura, una oficina en silencio, una lámpara iluminando apenas los papeles sobre la mesa. Bill Gates, con los lentes torcidos por el cansancio, firma un documento que cambiaría la historia para siempre. Afuera, la lluvia golpea el vidrio con insistencia, como si el universo intentara detenerlo. Pero nadie detuvo aquel gesto. En nuestra realidad, fue en 1997 cuando Steve Jobs regresó a Apple, cuando el destino parecía dar una segunda oportunidad a la empresa que había creado en un garaje. Microsoft, en ese entonces, decidió invertir $150 millones en la compañía, no para poseerla, sino para salvarla del abismo. Ese gesto, mezcla de negocio y misericordia, permitió que Apple renaciera. iMac, iPod, iPhone, iPad, la resurrección. Pero, ¿y si aquel acuerdo hubiera tomado otro rumbo? ¿Y si Gates, con la mirada de conquistador, hubiera decidido no ayudar a Apple, sino absorberla? ¿Y si en lugar de un préstamo simbólico hubiera extendido la mano como un puño cerrado comprando la manzana entera? En este universo paralelo no hubo redención, hubo conquista. La noticia explotó en los periódicos del 11 de agosto de 1997. Microsoft adquiere Apple por $8.000 millones. El titular, acompañado por una foto de Bill Gates sonriente, parecía un chiste cruel para los nostálgicos de Cupertino. Steve Jobs, derrotado y despojado, apenas pudo leer la nota en la soledad de su mansión en Palo Alto. Había vuelto para salvar a su criatura, pero se encontró con el funeral anticipado de sus sueños. Bill Gates, en cambio, era el hombre más poderoso del planeta. No solo dominaba los sistemas operativos con Windows, ni el paquete Office que había colonizado cada oficina del mundo. Ahora tenía en sus manos el símbolo de la rebeldía creativa, la marca que durante años se había opuesto a su hegemonía. Durante los primeros meses el discurso oficial fue tranquilizador. Apple mantendrá su esencia, pero con el respaldo de Microsoft podrá crecer sin límites. Nadie imaginaba que esa promesa sería la semilla de un monstruo. Los empleados de Apple, acostumbrados a la estética minimalista, a la cultura de la innovación, sintieron el peso del nuevo régimen. Los pasillos de Cupertino empezaron a llenarse de consultores vestidos de gris, enviados por Redmond. Cada diseño debía ser aprobado por comités interminables. Cada idea pasaba por filtros de rentabilidad y compatibilidad con Windows. El primer sacrificio fue el iMac. El proyecto, que en nuestra realidad devolvió el color y la esperanza a la manzana, fue archivado en un cajón. Demasiado arriesgado, dijeron los ejecutivos. En su lugar, aparecieron computadoras grises, cuadradas, híbridos sin alma entre un PC y un Mac. Vendían, sí, pero no inspiraban. Bill Gates se convirtió en el emperador de un imperio tecnológico que no conocía rivales. El mercado lo adoraba, las acciones subían como nunca, y los titulares lo llamaban el Julio César del silicio. Pero dentro de él, algo empezó a pudrirse. Las noches eran largas. En su mansión de Medina, Washington, Bill se levantaba a las 3 de la mañana, caminaba en bata hasta la ventana y miraba las luces reflejadas en el lago. A veces, imaginaba la voz de Steve Jobs acusándolo, reprochándole haber estrangulado la posibilidad de un futuro diferente. En el año 2000, Microsoft lanzó un dispositivo portátil con el logo de la manzana fusionado al de Windows. Se llamó WinPod. Pesado, cuadrado, con menús torpes, fue un éxito de ventas inicial gracias al marketing brutal que la empresa desplegó. Pero no era un objeto de deseo, sino una herramienta. Los jóvenes lo compraban porque no había alternativa, no porque soñaran con él. La música digital se volvió un negocio gris, corporativo, sin magia. En ese universo, no existió un iPod que convirtiera a un adolescente en DJ de su propia vida, ni un iTunes que cambiara la industria musical. Existió control, existió uniformidad. Steve Jobs, hundido en la oscuridad de su fracaso, se retiró a vivir en el anonimato. Algunos decían que meditaba en un monasterio budista,
otros que escribía memorias que jamás verían la luz. Sus seguidores lo recordaban como un mártir, un visionario aplastado por el engranaje del capitalismo más brutal. La rebelión había muerto antes de comenzar. Pero la ambición no conoce límites. Gates comenzó a obsesionarse con el futuro de los teléfonos móviles. En 2004, mientras Nokia y BlackBerry dominaban el mercado, Microsoft presentó un prototipo llamado Windows Phone X con el logo de la manzana impreso en su parte trasera. Era un híbrido entre dos mundos, demasiado rígido para seducir, demasiado caro para masificarse. El proyecto fracasó, y en ese fracaso, Gates sintió la primera grieta en su reinado. En los pasillos de Silicon Valley empezaron a surgir susurros. Un grupo de jóvenes, liderados por Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google, trabajaban en un sistema operativo abierto, ligero, adaptable. Android lo llamaron. Al principio, Gates lo subestimó. Niños jugando a ser dioses. Pero el tiempo demostró lo contrario. En 2007, mientras en nuestra realidad Steve Jobs presentó el iPhone al mundo, en este universo paralelo no hubo tal revelación. En su lugar, Google lanzó un dispositivo modesto pero libre, que despertó en los consumidores lo que Microsoft había apagado: el deseo de soñar. La caída de Gates fue lenta, casi imperceptible al inicio. Los jóvenes comenzaron a abandonar los WinPods y los Windows Phone X. Los diseñadores se burlaban de las máquinas grises que Apple fabricaba bajo el yugo de Redmond. Y poco a poco, el aura de invencibilidad del hombre más rico del planeta empezó a resquebrajarse. Bill lo percibía en las miradas. En las conferencias, cuando subía al escenario, los aplausos eran educados pero fríos. Los periodistas ya no lo llamaban visionario, sino monopolista. La palabra se repetía como un eco venenoso en cada portada. Las noches en su mansión se volvieron insoportables. Bill caminaba solo por los pasillos interminables, rodeado de pantallas que proyectaban gráficos de caída de mercado, curvas descendentes, titulares acusadores. Se encerraba en su oficina y frente al retrato de sí mismo en la portada de Time murmuraba: «Lo gané todo y lo perdí todo». La paradoja era cruel. Había destruido a su mayor enemigo, pero al hacerlo, había destruido también la chispa que mantenía vivo el fuego de la innovación. En 2010, la justicia estadounidense reabrió los juicios antimonopolio contra Microsoft. Esta vez, la evidencia era brutal. Correos internos, documentos secretos, testimonios de empleados que hablaban de manipulación, espionaje, abuso de poder. El imperio comenzó a tambalear. Los inversores huyeron, los socios se rebelaron y Gates se encontró rodeado no de aliados, sino de enemigos esperando su caída. Y así, en una mañana gris de noviembre, Bill Gates caminó hacia un tribunal federal, bajo la lluvia que parecía burlarse de su traje empapado. Ya no era el emperador del software, sino un hombre perseguido por sus propios fantasmas. Los fotógrafos capturaban su rostro y en cada destello de flash se revelaba el vacío en sus ojos. En su mano izquierda apretaba un pequeño objeto metálico, un prototipo nunca lanzado, una tableta que Jobs había soñado y que él había descartado por no rentable. La sostenía como quien acaricia un cadáver. Ese día, el mundo entendió que incluso los dioses de la tecnología podían caer, y que a veces la peor derrota no viene de un rival externo, sino de la propia victoria maldita. El juicio contra Microsoft se convirtió en un espectáculo global. Las cámaras transmitían en directo cada minuto, como si se tratara de un reality show macabro. La gente ya no veía a Bill Gates como un genio, sino como un emperador caído en desgracia. Su nombre estaba manchado por la palabra que más temía: monopolio. Los fiscales desplegaron documentos internos que mostraban la estrategia fría y calculada con la que Gates había absorbido a Apple, sofocado a Netscape y perseguido cualquier chispa de innovación que amenazara su poder. El público, que una vez aplaudía sus logros, ahora lo miraba con desprecio. Los días del juicio fueron interminables. Cada testimonio era una daga que abría viejas heridas. Un exdiseñador de Apple relató cómo proyectos revolucionarios
fueron archivados por orden de Redmond. Un ingeniero lloró al recordar cómo su prototipo de teléfono inteligente había sido ridiculizado en una reunión con Gates. Una joven ejecutiva habló del miedo que reinaba en Cupertino después de la adquisición. Éramos artistas trabajando para un ejército. La creatividad se volvió sospechosa. Mientras tanto, en un rincón olvidado del mundo, Steve Jobs observaba en silencio. Había envejecido más rápido de lo que correspondía. Su cabello, antes negro y rebelde, era ahora gris y frágil. Sus ojos conservaban la chispa, pero aquella chispa estaba rodeada por una sombra de amargura. Un amigo cercano le mostró un video del juicio. Jobs sonrió con ironía. ¿Ves? No necesitas luchar contra tu enemigo. Solo espera, y él mismo se devora. La sentencia llegó en 2011. Microsoft fue dividida en 3 compañías independientes, una dedicada al software, otra al hardware y una tercera a los servicios en línea. Bill Gates, presionado por accionistas y por la opinión pública, se vio obligado a renunciar como CEO. En el momento de anunciar su salida, el auditorio estaba lleno de periodistas y cámaras. Él, con la voz temblorosa, apenas pudo pronunciar: «Intenté construir el futuro, pero quizás lo destruí». Desde entonces Gates se recluyó. Su mansión se convirtió en un mausoleo de tecnología obsoleta. En las habitaciones aún brillaban pantallas mostrando interfaces muertas, logos de Apple y Windows fusionados, dispositivos híbridos que nunca habían conquistado corazones. En una esquina del despacho permanecía la tableta que Jobs soñó, el prototipo que Bill guardaba como recordatorio de lo que había enterrado. En paralelo, el mundo avanzaba sin él. Google, con Android, se convirtió en el faro de la innovación. Jóvenes empresarios como Larry Page, Sergey Brin y un ambicioso Mark Zuckerberg eran ahora los nuevos emperadores. La gente ya no hablaba de Windows ni de Apple. Hablaba de plataformas abiertas, de redes sociales, de un Internet que parecía infinito. Microsoft, fragmentada y sin visión, sobrevivía como una sombra de lo que fue. Sus productos eran usados por obligación, nunca por pasión. La figura de Gates se transformó en una leyenda oscura. Los libros de historia lo comparaban con magnates que, cegados por la ambición, habían confundido control con grandeza. El hombre que mató a la manzana, lo llamaban. Otros lo describían como un titán que quiso atrapar el sol entre sus dedos y terminó quemándose. Los años pasaron. Una mañana gris de invierno, Bill Gates caminaba solo por el muelle de su propiedad, con una bufanda cubriéndole el cuello. El lago estaba quieto, cubierto por una niebla espesa que borraba el horizonte. En su mano llevaba aquel prototipo olvidado. Lo encendió una última vez. La pantalla parpadeó, mostrando un logotipo híbrido, una manzana mordida acompañada de la ventana de Microsoft. Lo sostuvo durante unos segundos, como quien sostiene el reflejo de lo que pudo haber sido. Luego, sin decir palabra, dejó que el dispositivo cayera al agua. El sonido fue leve, casi un suspiro. La superficie del lago lo devoró en segundos. Esa imagen se volvió simbólica. Nadie estuvo allí para presenciarla, pero el eco de ese gesto se filtró en la memoria colectiva. Bill Gates, el hombre que tuvo todo el poder en sus manos, arrojando su mayor victoria y su mayor error a las profundidades. En este universo paralelo, la historia de la tecnología se escribió con un tono más sombrío. No existió el iPhone que revolucionó la forma de comunicarnos, ni el iPod que puso la música en nuestros bolsillos. No hubo aquel escenario en San Francisco donde Steve Jobs, con su voz tranquila y una pantalla luminosa detrás, pronunció las palabras mágicas: «Hoy reinventamos el teléfono». En su lugar hubo silencio, hubo productos grises, hubo uniformidad. El mundo avanzó, sí, pero sin el mismo brillo, sin la misma chispa de locura creativa. Y así terminó la historia de un hombre que, en su afán de conquistar a su rival, terminó conquistándose a sí mismo hasta quedar vacío. Un hombre que compró la manzana no para saborearla, sino para devorarla, olvidando que algunas frutas, cuando se comen demasiado verdes, dejan un sabor amargo imposible de olvidar. El viento sopló sobre el lago
y con él se llevó la última huella de aquel objeto hundido. Gates, con la mirada perdida, susurró en voz baja como si hablara con un fantasma. Steve, quizás tú tenías razón. Después volvió lentamente a su mansión, y la puerta se cerró con un golpe seco, como el telón final de una tragedia griega.